Estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el programa anterior nos quedábamos con estas palabras que Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les iba a invitar a no caer en los mismos vicios de los escribas, donde Jesús con estas palabras denunciaba esa forma de actuar. Y recordamos ahora estas palabras con las que nos quedábamos en el programa anterior, y son estas. Y oyéndolo todo el pueblo, Jesús dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de pasear con amplias y ricas túnicas, y son amigos de ser saludados en las plazas, y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes. Devoran las casas de las viudas, y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condenación más rigurosa. Son 5 acusaciones las que Jesús hace a los escribas. La primera era sobre su forma llamativa de vestir. Jesús ha dicho: gustan de pasear con amplias y ricas túnicas. Las 3 siguientes se sitúan en el ámbito de la calle, en la sinagoga y en el banquete. Y en las 3, los escribas manifiestan o desean ser estimados y valorados por la gente. Y Jesús lo dice con estas palabras: son amigos de ser saludados en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y por último, ellos, según las palabras de Jesús, se disfrazaban de una falsa piedad para quedarse con los bienes de las viudas. Con estas palabras, Jesús advierte a sus discípulos contra esa hipocresía y orgullo con la que vivían los escribas o maestros de la ley. Jesús denuncia que ellos buscan ostentar el poder, vestir ropas largas, recibir halagos públicos, llegando al extremo de explotar a las personas más vulnerables, como eran, por ejemplo, las viudas, y ocultando sus avaricias detrás de largas oraciones. Este pasaje critica directamente este uso de la religión buscando el beneficio personal, el uso de la religión y el uso de la fe para obtener beneficios personales. Y Jesús va a criticar directamente y duramente esta forma de actuar. Es verdad que los escribas o maestros de la ley poseían un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura, pero lo utilizaban para dominar a otros en lugar de servirles. Y Jesús nos está diciendo con estas palabras cómo el verdadero liderazgo no se mide por los honores o el reconocimiento, sino por la integridad, por la justicia, por la generosidad, buscando sobre todo el bien de los más pobres, de los más necesitados. Si observamos este texto, vemos que lo esencial para el evangelista no era subrayar la denuncia a los escribas, sino más bien destacar la advertencia que Jesús hace a sus discípulos. ¿Por qué? Porque todos esos mismos fallos que está criticando Jesús duramente se pueden también dar entre los discípulos, entre ellos. Por eso conviene estar muy atentos, porque si cometen los mismos errores, si caen en los mismos pecados que Jesús está criticando respecto a los escribas, si les ocurre a ellos, pueden caer sobre ellos, digamos, una sentencia más severa, juicio mucho más duro, más crítico.
Cuando el evangelista escribe estas palabras de Jesús, perfectamente pudo también pensar en aquellos hermanos de las comunidades cristianas de su tiempo que tenían una cierta autoridad sobre la comunidad. Por cierto, una autoridad que en sí misma era un servicio a la comunidad. Y estas frases eran válidas sobre todo para aquellos que estaban constituidos en un puesto de servicio en la comunidad. Por eso, esta advertencia era una llamada actual a la autenticidad de aquellos que tenían en la comunidad un lugar, un papel destacado, en cuanto que debían ejercer al servicio de la comunidad, una autoridad que debía fundamentarse en la autenticidad, en la humildad, en la transparencia y en el servicio desinteresado. Y eso es lo que se quiere destacar en estas palabras de Jesús. No solamente hacer referencia a las actitudes de los escribas que Jesús duramente critica, sino a través de estas palabras una llamada de advertencia a la comunidad cristiana, a los discípulos, sobre todo a aquellos que tenían en la comunidad, que ejercían un papel muy importante debido, al puesto que ocupaban. Una autoridad que debía estar fundamentado y fundado sobre todo en el servicio, en la humildad. A continuación, después de estas palabras en las que Jesús critica duramente la actitud de los escribas, el evangelista nos va a contar ahora este episodio de la viuda pobre y que él también recoge del Evangelio de Marcos. Recordemos cómo cuando Lucas escribe su Evangelio tiene a su lado el Evangelio de Marcos, el cual lo sigue en muchas ocasiones, incluso el orden de las perícopes, el orden de los relatos evangélicos. Pues ahora también Lucas nos va a contar esa generosidad mayúscula, suprema de una viuda pobre y la va a situar en contraste con la actitud de algunos ricos que echaban sus donativos en el arca de las ofrendas. Leemos y comentamos el texto. Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: En verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Antes de que consideremos lo que aquella viuda pobre realizó, hemos de recordar o tener en cuenta cómo era la vida de estas mujeres en la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Una vez sus maridos morían, ellas quedaban en una difícil situación de desamparo y abandono. Ya sabemos que en el mundo antiguo no existían pensiones para las viudas ni tampoco seguro social. Además, era muy difícil que ellas pudieran entrar en el mundo laboral, así que, a no ser que dispusieran de medios económicos propios, su vida se volvía muy complicada. Por supuesto, si tenían algún hijo mayor o parientes cercanos que se hicieran cargo de ellas, podrían pasarlo menos mal. Podemos imaginar que la situación de la mayoría de las viudas era tal que dependían de la compasión y de la misericordia de la gente. Como podemos imaginar, la situación de las viudas era muy dura y era digna de lástima. Y no es de extrañar que, como resultado de esa necesidad y desamparo, muchas de ellas recurrieran a la mendicidad para poder sobrevivir. De ahí que lo que nos acaba de contar el evangelista acerca de esta viuda es realmente admirable, hasta el punto que esta mujer ha merecido la alabanza del mismo Jesús. El evangelista nos ha dicho que esta mujer echó 2 monedillas. Estas pequeñas monedas de cobre o de bronce que recibían el nombre de leptones
Eran muy conocidas en Israel y fueron moneda corriente desde la época de los macabeos, esto es, en el siglo II a.C. Era la fracción más pequeña en el mercado monetario y su valor como tal era prácticamente insignificante. La afirmación que hace Jesús, por tanto, causaría sorpresa, porque el Señor ha dicho: esta viuda pobre ha echado más que todos. ¿Cómo podía ser eso si muchos ricos antes que ella habían echado tanto dinero? La razón está en que el Señor no mira la cantidad de lo que damos, sino el corazón con que lo damos. En este sentido, este pasaje tiene mucho que enseñarnos también a nosotros. Veamos algunos de los principios que encontramos aquí que nos enseñan cómo debe ser una ofrenda para que ella sea agradable a Dios. Lo primero que percibimos de la ofrenda de esta viuda es que dio todo lo que tenía. Hemos de decir que en ninguna parte de la ley de Moisés, de la Torá, se exigía tal cosa. Por lo tanto, la ofrenda de esta mujer ha sido totalmente voluntaria. Nadie le ha obligado o ella ha actuado bajo presión, de ninguna manera. Y el hecho de que esta viuda entregara todo lo que tenía implicaba necesariamente que ella confiaba y dependía enteramente del Señor. Ahí podríamos decir que esta mujer cumplía el mandamiento principal de la ley, según el cual había que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Y por eso ella entregó al templo todo lo que tenía. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a esa ofrenda tan generosa? Además, con su ofrenda, la mujer expresaba su convicción de que todo lo que ella era le pertenecía al Señor y que el Señor era digno de eso y de más, es decir, de todo. Por eso, esta mujer lo ofrece con todo amor, porque al darle a Dios todo, esta mujer ponía solo en Él su confianza y su esperanza. Ella sabía que el Señor velaría por ella, al darle ella todo lo que tenía para vivir. Quizá a lo mejor alguien pudiera pensar que todo esto es desmesurado o es precipitado, pero así era. Es decir, esta mujer lo ha entregado todo poniéndose en manos de la providencia de Dios. Y es que el Señor no se fija en lo que podemos darle, sino si nosotros realmente nos estamos dando a Él. La ofrenda somos nosotros mismos. Y a lo largo de la Escritura, sobre todo en los escritos proféticos, podemos encontrar esta palabra del Señor donde le dice a Israel que Él no quiere holocaustos ni sacrificios, ni ofrendas según manda la ley. Lo que el Señor quiere es a nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros lo acojamos y lo reconozcamos como el Señor de nuestra vida, que aceptemos libremente su palabra, que dejemos que Él oriente, dirija y sostenga nuestra existencia. Que no seamos nosotros con nuestras propias decisiones los que llevemos nuestra existencia, sino que realicemos su voluntad. Es más, recuerden ustedes aquella palabra que el Señor pronuncia un día a sus discípulos cuando Él comenta: no todo el que me dice es Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Esto es realmente lo que Dios quiere. Si queremos que nuestra vida sea agradable a Dios, imitemos al mismo Jesús, a su propio Hijo, donde Él se hace ofrenda, en donde Él convierte o realiza su vida como una donación plena al servicio de Dios y de los demás, hasta el punto de que Él se ofrece como ofrenda agradable a Dios. No solo en el madero de la cruz, que fue el momento culminante de su entrega, sino a lo largo de todo su ministerio. Lo que
se realiza en el madero de la cruz, de una forma tan dura y tan cruel, lo que se realizó en el madero de la cruz, pero que Jesús acepta con toda confianza y con todo amor, lo que sucede en el madero de la cruz no es ni más ni menos que lo que ha sucedido a lo largo del ministerio de Jesús, donde Él se ha entregado, se ha puesto al servicio de la gente, ha curado, ha sanado, ha acompañado, ha levantado, ha animado, ha entregado su vida por todos. Lo que ocurre en el madero de la cruz, por su parte, como ofreciéndose a sí mismo como víctima agradable a Dios, es lo que Él ha hecho a lo largo de su ministerio, predicando el reino de Dios, curando a los enfermos, velando por la gente y buscando su propio bien y su propia salvación. Y esto es lo que este texto de la generosidad de la pobre viuda nos enseña también a nosotros. Recordemos que la ofrenda que Dios quiere somos nosotros mismos. Es nuestra propia vida. También hemos de subrayar otra cosa a destacar en la actitud de la viuda. Ella sabía que algunas de las ofrendas del templo iban destinadas a otras viudas y a los pobres. Por lo tanto, esta mujer, a pesar de su extrema pobreza, se mostraba generosa y solidaria con los demás, con aquellas personas que también estaban como ella, o peor que ella, y es decir. Y esto es digno de tener en cuenta y de subrayarlo. Ella sabía cómo algunas de las ofrendas del templo iban destinadas al servicio de los más necesitados, como ella. Y ella quiere compartir incluso lo que ella tiene con aquellas personas que padecen o están padeciendo como ella. En resumen, la acción de esta mujer ha merecido un comentario de Jesús enalteciéndola, poniéndola como modelo de entrega, de servicio y de una maravillosa generosidad. Y esta acción de esta mujer ha inspirado a miles de personas a seguir su ejemplo, lo que ha servido para multiplicar aquella pequeña ofrenda de una forma incalculable. Y con esto se confirma algo que aparece en toda la Sagrada Escritura y que también lo podemos y lo observamos incluso a través de nosotros mismos y a través de tantas personas que son generosas y lo muestran así. Se confirma que Dios siempre hace grandes cosas incluso con aquellos pequeños recursos que son puestos en sus manos. Y eso lo tenemos que también que darnos cuenta en nuestra propia vida, cuando nosotros lo que somos o lo que tenemos lo ponemos al servicio de los demás. A lo mejor podemos hacer poco, pero es suficiente para que se produzca el gran milagro. Y lo podemos observar en la multiplicación de los panes y los peces, como aquel joven comparte, entrega a Jesús aquellos pocos panes y pocos peces que hicieron posible, digamos, la gran multiplicación para que muchísima gente pudiera comer. Después de este relato de la generosidad de la viuda pobre, a continuación, el evangelista nos va a presentar una sección con la que termina parte de su evangelio, esta parte de su evangelio, porque inmediatamente después de esta sección ya el evangelista nos adentra, digamos, en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es la última parte de su evangelio. A esta sección que vamos ahora a leer y a comentar se le conoce como el discurso escatológico de Jesús y que también aparecía en el evangelio de Marcos. Esta sección no quiere decir que sean las últimas palabras que Jesús pronunció antes de su entrega por nosotros, sino que más bien lo que hacen los evangelistas es recopilar todo ese material del que disponen, lo reúnen en una misma sección y Lucas, siguiendo, digamos, el ejemplo de Marcos, lo sitúa antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La enseñanza que nos ofrece esta unidad tiene como destinatarios a los discípulos. Con estas palabras que vamos a escuchar, Jesús les va a revelar a los suyos los momentos que les aguardan, que no son fáciles, son complicados,
Y por eso Jesús va a exhortar a sus discípulos a la fidelidad y a la perseverancia. Y con un lenguaje claramente profético y apocalíptico propio de su época, y con la mirada puesta en el final de la historia, Jesús va a describir ahora cuál va a ser la misión de los discípulos cuando Él ya no esté físicamente entre ellos, y cuál será el papel de la comunidad en el momento en que estén viviendo. Comenzamos la sección siguiendo las palabras que el evangelista nos presenta, donde Jesús se encuentra frente al templo. Desde allí Él está mirando junto con sus discípulos, digamos, las hermosas piedras con las que estaba construido el templo de Jerusalén. Y son estas palabras las que el evangelista dirige. Y como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder?». En aquellos momentos cualquiera hubiera manifestado la admiración por la espléndida construcción del templo, remodelado y hermoseado por Herodes el Grande y por los trabajos sucesivos. En realidad, el templo de Jerusalén era una de las grandes maravillas del mundo en el primer siglo, y el templo de Jerusalén sobresalía por su imponente fachada con grandes piedras de mármol que estaban adornadas con oro, pero digamos que todo el edificio en conjunto era espectacular. ¿Cuánto le hubiera gustado a Jesús expresar su admiración por aquel templo de la misma manera en la que Él ha alabado la acción de aquella viuda pobre? Pero en este caso Jesús no lo hace. Fue entonces cuando Jesús habló de la destrucción futura del templo en unos términos realmente muy duros y que acabamos de escuchar. «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Seguramente no somos capaces de imaginarnos lo que estas palabras supusieron. Podemos imaginar, digamos, el asombro, el estupor que causaría a los discípulos ante este anuncio de Jesús. Claro que sí. Porque debido a su esplendidez, debido a su hermosura, debido a su tamaño e importancia, cualquier judío consideraba el templo tan duradero como el mundo mismo. Por eso, estas palabras de Jesús sembrarían a lo mejor confusión, extrañeza, quizá zozobra, duda. ¿Por qué el Maestro ha dicho estas palabras? ¿Qué sentido tienen? ¿Se habrá equivocado a la hora de afirmar tales cosas? Pero no. Como toda palabra de Jesús, esta también se cumplió. Y en el año 67 después de Cristo sabemos cómo los judíos se sublevaron contra los romanos y después de una dura campaña, Tito, hijo del emperador Vespasiano, general romano que más tarde sería emperador, sitió la ciudad de Jerusalén y en el año 70 después de Cristo fue destruida y también el templo. Hemos de decir que a día de hoy lo único que ha quedado de todo aquello es el llamado Muro de las Lamentaciones. Vamos ahora a dejar un momento de pausa, un momento de silencio, y que la música que nos acompañe nos ayude a meditar y a interiorizar todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que cambia, que transforma vidas, la radio que nos invita a la conversión. Nos habíamos quedado en estas palabras de Jesús que sembrarían en sus oyentes, que eran los discípulos, digamos, confusión, zozobra, estupor, asombro. ¿Cómo entender estas palabras de Jesús en las que Él anuncia la destrucción del templo? Me imagino que los discípulos, en medio de esa confusión o en medio de ese estupor, seguramente sentirían la misma curiosidad que a lo mejor a nosotros nos hubiera ocurrido o lo hubiéramos tenido si hubiéramos estado allí en esos momentos. Claro, si se anuncia algo tan lamentable, tan lamentable para Jerusalén, para la fe judía, como era la destrucción del lugar más sagrado, que era el templo de Jerusalén, si eso se iba a dar, digamos que la curiosidad sería, ¿y esto cuándo va a ser? Si esto se va a producir, como los discípulos le preguntan, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Me imagino que esa curiosidad que les motivaría a saber con exactitud la fecha en la que iban a ocurrir esas cosas. Una curiosidad que es comprensible, por cierto. Pero el anuncio de Jesús solamente les va a proporcionar, digamos, algunas características generales de ese periodo, sin adelantarles ninguna fecha, ni tampoco, digamos, manifestar un orden cronológico preciso de los acontecimientos que iban a ocurrir, sino que las palabras de Jesús, digamos, lo que insisten es en la actitud que los discípulos tienen que mantener o tienen que tener ante los acontecimientos que van a presentarse. Unos acontecimientos que, digamos, van a ser una llamada, una advertencia a la perseverancia, a la confianza, en medio de situaciones difíciles. Por eso, las palabras de Jesús que vamos a escuchar ahora van a invitar a los discípulos, sabiendo que van a atravesar por tiempos difíciles. Digamos, la gran preocupación de Jesús está en que no sean engañados. Imagínense ustedes cómo Jesús les invita en primer lugar a no dejarse llevar por lo que puedan decir o por lo que puedan advertir otros. Es que cualquier catástrofe que pueda ocurrir puede ser signo de una señal de algo estrepitoso o de alguien que, como un falso maestro, pueda acercarse a los demás introduciendo interpretaciones totalmente equívocas o equivocadas. Por eso Jesús les dice a los discípulos: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero al final no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrán grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Entonces son las palabras que Jesús va diciéndole a los discípulos, pero, digamos, insistiéndoles o subrayando la actitud que ellos tienen que mantener en momentos o en circunstancias tan complicadas, tan difíciles, donde ellos no se van a ver libres de tribulaciones. Es más, con estas palabras que Jesús va a añadir, les está diciendo que incluso algunos serán llevados a las autoridades y serán entregados a la sinagoga y a las cárceles, pero que en medio de esas circunstancias tan complicadas, en las que serán incluso odiados por miembros de sus propias familias, pues ellos tienen que confiar en la palabra de Jesús, porque el que persevere hasta el final se salvará. Vamos a escuchar las palabras que a continuación Jesús dice a sus discípulos. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a la sinagoga y a las cárceles,
y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello metíos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, parientes, hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero en un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Estas palabras de Jesús van a servirles a los discípulos como aliento, como esperanza. Y no solamente a los discípulos, sino también a lo largo de la historia, a cuántos hermanos de las comunidades cristianas estas palabras les van a servir de ayuda. Porque pensemos cuántos hermanos en la fe, cuántos mártires ha habido en la historia de la Iglesia, en la que ellos, confiando en la misericordia y en la providencia del Señor, se han mantenido firmes y fieles a su palabra, a pesar de todo. Por eso estas palabras de Jesús no solamente servirían a los discípulos y a la naciente comunidad cristiana, sino a lo largo de la historia de la Iglesia ha servido y sigue sirviendo de aliento y de esperanza en momentos difíciles y en circunstancias adversas, donde ellos han podido sentir, han podido experimentar que la palabra de Jesús es verdad, se ha cumplido en ellos, porque yo prepararé vuestra defensa, a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Por tanto, estas palabras de Jesús que forman parte del discurso escatológico son palabras que los discípulos y que la naciente comunidad cristiana va a tener en cuenta, porque ellos van a ser testigos de momentos y de tiempos muy complicados, muy difíciles, que van a vivir en Jerusalén, no solamente en este momento de la vida de Jesús, sino en momentos posteriores, incluso los 30, 40 años siguientes, donde va a haber también momentos muy convulsivos o muy convulsos, donde la comunidad cristiana tiene que mantenerse firme porque va a comenzar a ser perseguida por el nombre de Jesús. Sigue Jesús con ese discurso escatológico dirigido a los suyos, en la que anticipa de algún modo lo que le va a ocurrir a Jerusalén en momentos muy lejanos. Y son estas palabras: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que están encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Ven ustedes cómo, digamos, lo que Jesús anuncia es muy duro, muy duro. Y sabemos que todo lo que Jesús está anunciando en poco tiempo va a ocurrir. Y yendo, por ejemplo, al famoso historiador Flavio Josefo, pues nos vamos dando cuenta, digamos, de esta situación que vivió la ciudad de Jerusalén y que fue de algún modo preanunciada por Jesús o anunciada por Jesús con antelación, y que sucedió, digamos, a finales de los años 60, entre el 67 y sobre todo el año 70 después de Cristo, donde el mismo historiador Flavio Josefo nos da cuenta del terrible asedio que los romanos llevaron a cabo contra la ciudad de Jerusalén, por cierto, abarrotada en aquellos días por la celebración de la Pascua. Es decir, que cuando el hijo de Vespasiano, Tito, conquistó Jerusalén el año 70, fue en fechas de la Pascua, donde sabemos que la ciudad de Jerusalén, ahí se congregaban muchísima gente para celebrar la fiesta de la Pascua.
Y la descripción que hace de este trágico suceso Flavio Josefo es aterrador. Solamente decirles, aunque sea muy brevemente, cómo familias enteras murieron por causa del hambre, cómo las calles se llenaron de cadáveres de niños, jóvenes y ancianos. Miles de judíos fueron llevados cautivos y esparcidos por todo el mundo. Otros muchos fueron muertos a filo de espada, y la ciudad fue quemada y el templo totalmente destruido. Jesús advierte a los judíos de su tiempo que cuando vieran las primeras señales deberían huir sin entretenerse. En sus palabras había un carácter de extrema urgencia, de tal manera que no habría tiempo ni para recoger la ropa o tratar de poner a salvo los propios bienes. ¿Y qué ocurrió? Sabemos por Flavio Josefo que la gente exactamente hizo lo contrario de lo que Jesús había dicho. ¿Qué hizo la gente? Apelotonarse en Jerusalén, llegando a morir de la forma en la que antes hemos narrado, hemos descrito. Los cristianos, y ahí sí que podemos decir que fueron muy inteligentes, cuando los cristianos empezaron a darse cuenta que la situación de Jerusalén iba poniéndose cada vez más difícil, antes de que ocurriera lo de Tito, digamos la destrucción del templo y de Jerusalén, cuando ellos percibieron que se acercaban los primeros señales, los primeros signos de lo que iba a acontecer, ¿qué hicieron? Se marcharon de Jerusalén antes de que todo esto sucediese y se refugiaron en la ciudad de Pela, en la Decápolis, cerca de Tiro y Sidón. Notemos que cuando Jesús exhortó a sus discípulos a huir de Jerusalén, les estaba ya, advirtiéndoles de que ellos no tenían que tomar ninguna actitud hostil, sino que tenían que irse del lugar, sin más. Por cierto, con el paso del tiempo, y eso también es interesante adelantarlo, digamos que el único grupo que se mantuvo después de la destrucción de Jerusalén, desaparecieron todos. Desaparecieron los escribas, los esenios, los saduceos. El único grupo que se mantuvo fueron los fariseos. No en su totalidad, pero digamos que el único grupo que se mantuvo, que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén fueron los hasidim, los fariseos. Y estos, con el paso del tiempo, después de todo lo que había ocurrido, echaron en cara a los cristianos su cobardía. Les van a echar en cara a los cristianos que los hubieran dejado solos, alejándose de la ciudad. Y que los van a expulsar a los cristianos de mantener cualquier contacto directo o indirecto con el mundo judío, sobre todo en el aspecto del culto. Y es interesante tener todo esto en cuenta porque cuando veamos el Evangelio de Juan, algunas de estas cosas van a aparecer, y eso lo comentaremos, cómo llega un momento después de todo lo ocurrido en la destrucción del templo de Jerusalén, cómo los cristianos son explícitamente expulsados de cualquier contacto con el mundo judío. Son expulsados y prohibidos de mantener cualquier relación directa o indirecta con el mundo judío, sobre todo en el aspecto cultico. Lo digo para que ustedes sepan cómo esta actitud que tomaron los cristianos en un momento posterior fue recordada, y criticada por aquellos que sobrevivieron, a esta destrucción de Jerusalén. Y finalmente vamos a escuchar estas palabras que también forman parte, del discurso escatológico de Jesús, donde Jesús, manteniendo este lenguaje apocalíptico propio de su época, dice lo siguiente: habrán signos en el sol, la luna, las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación.
Tiene sentido y mucho sentido estas palabras de Jesús, porque ante el anuncio de lo que está por llegar, digamos, la invitación de Jesús es constantemente a la perseverancia, a la constancia, a no mirar atrás, a mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque en medio de estas circunstancias adversas se manifestará la gloria del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá con poder para llevarlo todo a su plenitud y a la vez conceder el triunfo a todos aquellos que han permanecido fieles a Él en el periodo, digamos, de la gran tribulación. Y por último, estas palabras, repito, de Jesús, donde Él concluye este discurso escatológico que el evangelista nos ha expuesto, y en donde Jesús invita a los discípulos a fijarse en la higuera, con esta famosa parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día. Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Vemos cómo esta parábola de Jesús sirve para, digamos, subrayar la naturaleza del gran acontecimiento de la manifestación final y la actitud con la que el discípulo ha de vivir el día a día. Y esto también nos sirve a nosotros, sea cual sean las circunstancias o los momentos que estemos viviendo. Lo mismo que la higuera anuncia con el brote de sus yemas que ya se acerca el verano, el discípulo de Jesús ha de conocer el sentido y el significado de todo cuanto ocurre en él y a su alrededor. Y nosotros cristianos, como discípulos de Jesús, tenemos que mantener en medio de toda circunstancia y acontecimiento esa actitud propia de aquellos que conocen lo que su Señor quiere de ellos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Pues que estemos atentos, que estemos en vela. ¿Para qué? Para conocer el sentido y el significado de todo lo que ocurre y para tener ante cualquier circunstancia, digamos, la actitud que el Señor espera de nosotros. El discípulo de Jesús ha de vivir su día a día con vigilancia constante y responsable. Y esto también nos sirve a nosotros, porque es una vigilancia que excluye el relajamiento o la impaciencia, pero que invita siempre a la confianza y a la responsabilidad, porque es importante que realicemos en nuestra vida aquella tarea que el Señor nos ha encomendado, que lo hagamos bien, para que cuando venga el día del Hijo del Hombre, Él, como nos ha dicho en otros momentos del Evangelio, donde Él nos ha contado algunas parábolas invitándonos a la vigilancia y a estar despiertos, donde Él nos dice que premiará a todos aquellos que se han mantenido fieles y firmes. Con estas palabras prácticamente se termina ya el discurso escatológico de Jesús y que el evangelista lo termina con este pequeño párrafo, que aunque es pequeño, pues tiene su importancia, porque el evangelista nos dice que Jesús estaba durante el día enseñando en el templo, pero de noche se marchaba y pernoctaba en el monte llamado Los Olivos. Todo el pueblo madrugaba para venir en su busca a escucharlo en el templo. Es interesante este detalle o este dato que nos cuenta el evangelista acerca de Jesús, porque si alguien puede pensar que en esos días que estuvo en Jerusalén, debido, digamos, a la cercanía,
con la ciudad santa, Jesús podría refugiarse en la ciudad de sus amigos, como era Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro. Después de pasar el día en Jerusalén enseñando en el templo, vemos que no es así, que el día a día lo pasaba él alternando entre el templo, donde enseñaba a la gente, y el monte de los Olivos, donde se recogía por la noche en una gran cueva con capacidad para todo el grupo que le seguía. Es un curioso este detalle que nos cuenta el evangelista. Y a continuación, Lucas, siguiendo básicamente el Evangelio de Marcos, pero haciendo algunos cambios añadidos o algunas omisiones, Lucas nos va a relatar la pasión de Jesús, siguiendo otras fuentes y tradiciones que él conocería para elaborar su propio relato de los acontecimientos fundamentales de la fe cristiana. Y es ahora donde vamos a comenzar, digamos, la última parte del Evangelio de Lucas, donde él nos va a narrar la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y empieza esta parte última con estas palabras. Estaba muy cerca la fiesta de los ázimos, llamada Pascua, y andaban buscando los sumos sacerdotes y los escribas cómo quitarlo de en medio, porque temían al pueblo. Vamos a hacer una pequeña explicación. Ya saben ustedes que la fiesta por excelencia de los judíos era la Pascua, que se celebraba en el mes de Nisán, que después, digamos, después de la liberación de la esclavitud de Egipto, se produce un cambio, digamos, en el calendario judío, y este mes pasa a ser el primer mes del año. Así lo dice el Señor por medio de Moisés a su pueblo en Egipto. Este mes será el primero entre vosotros, el primero, el más importante. Bueno, pues la Pascua y la fiesta de los ázimos, en su origen eran dos fiestas diferentes. Por una parte estaba la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua, que era la fiesta más importante, y por otra parte estaba la fiesta de los ázimos. Pero vemos cómo con el tiempo se quedaron tan unidas que prácticamente se les identificaba. Y por eso es curioso como Lucas dice, estaba muy cerca la fiesta de los ázimos llamada Pascua. ¿Por qué? Porque con el tiempo prácticamente se les identificaba, y por eso Lucas no hace distinción entre las dos fiestas. Y tenemos que decir que esta fiesta, Pascua y los ázimos, duraban 8 días. Es curioso cómo estas fiestas se prolongaban durante 8 días. La fiesta, por ejemplo, de los ázimos, que duraba entre el 15 y el 21 del mes de Nisán, en esa fiesta estaba prohibido comer o tener levadura en casa, porque se recordaba la prisa con que los israelitas salieron de Egipto, y se conmemoraba comiendo pan sin levadura. Estas fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ázimos, que como hemos dicho, al final se unen y se identifican en una misma fiesta, recordaban la liberación de la servidumbre en Egipto. Y hemos de decir que los corderos pascuales eran inmolados en el templo después del mediodía del 14 del mes de Nisán, el último día antes del plenilunio que seguía al equinoccio de primavera. Todo pan fermentado debía desaparecer desde la tarde anterior. Y la cena pascual se celebraba al caer la tarde, en el interior de la ciudad, en familia o en grupos de 10 a 20 personas. Al celebrar la liberación de la esclavitud en Egipto, Israel no solamente estaba recordando lo que Dios había realizado en un momento determinado, sino que esa acción de Dios se prolongaba a lo largo de todos los prodigios acaecidos en la historia. Pues bien, según el evangelista, como nos ha dicho ahora, cerca ya de la Pascua, ya están los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos, están ya tramando el modo de
quitar a Jesús de en medio. Pero nos dice que tenían temor al pueblo, que seguía con gusto a Jesús y que no sabían cómo hacerlo. Pero esto lo veremos en el programa siguiente, dentro de 15 días, donde vamos ya a ir explicando cómo se van sucediendo, digamos, aquellos acontecimientos que van a desembocar en el prendimiento y en la pasión muerte del Señor Jesús. Y posteriormente, la glorificación del Señor. Pero esto lo veremos dentro de 15 días. Si ustedes no han podido escuchar íntegramente este programa o quieren escucharlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María y que si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quien guarda mi palabra @radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.